gustaría poder recordar los nombres de las personas que conoces o que te presentan? ¿Eres una de esas personas que van diciendo que tienen mala memoria? Vamos a ver algunos de los mitos que solemos barajar en torno a la memoria y el olvido. Y en particular vamos a analizar cómo podemos aprender a recordar los nombres de la gente. Pensad que la memoria tiene dos partes, lo que es la memoria a largo plazo y la memoria operativa. La memoria a largo plazo es donde tenemos la gran, inmensa mayor parte del conocimiento que hemos ido reuniendo, almacenando en nuestra vida. Y la memoria operativa es ahí donde focalizamos en cada momento la atención y que manejamos información, pero una información que no necesariamente va a pasar a la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos aprender para siempre todo aquello de lo que tenemos conocimiento. No necesitamos aprender para siempre dónde aparca el coche, dónde he puesto las llaves, cuál es la lista de la compra, a qué hora es la cita que tengo con el doctor mañana. Esa es información que solo interesa durante un tiempo, cuando es útil. Y por tanto el cerebro, muy sabiamente, se preocupa de no aprenderla, no gastar la energía que requiere su aprendizaje a largo plazo, a menos que sea necesaria porque, por ejemplo, tenga una gran carga emocional o sea recurrente y se repita en el tiempo. Toda esa información que manejamos en nuestro día a día y que no necesariamente queremos aprender para siempre, podemos apañarnos con ella hoy en día con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. No hay ninguna razón para no recordar dónde hemos dejado el coche porque podemos guardar su ubicación. No hay ninguna razón para no recordar la cita con el doctor porque tenemos nuestra agenda donde podemos apuntarlo. No hay ninguna razón para no recordar el teléfono de una persona porque lo tenemos en un móvil. Y no hay ninguna razón para no recordar la lista de la compra porque podemos guardarla en un POSIT. Si no utilizas estas herramientas, estarás haciendo un poco el bobo, porque te estarás quejando de un problema de memoria que no tiene ningún sentido de ser. Y los nombres. Ay, los nombres. Fijaros que puesto que todos esos problemas se solucionan con simples herramientas que todos tenemos a nuestra disposición, al final, buena parte del problema que mucha gente tiene cuando se queja de que tiene mala memoria es que no recuerda los nombres de la gente que le presenta. Y eso es particularmente cierto en gente con una vida social activa, porque si siempre te tratas con las mismas personas, pues lo normal es que te acuerdes de los nombres. Pero si vas a eventos, a cursos, a fiestas, si viajas y conoces a gente, pues claro, al principio no te vas a acordar de sus nombres e incluso si la interacción con ellos es corta, posiblemente no vayas a guardar sus nombres en tu cerebro a largo plazo. Y la gente sufre porque no se acuerda de los nombres. Fijaros que es muy raro que no nos acordemos de las caras, porque el cerebro humano tiene un módulo específico para el reconocimiento de caras, que hace que prácticamente nos podamos acordar de cualquier cara. A veces pasa que cuando vemos a una persona en un contexto totalmente distinto, por ejemplo, vemos al carnicero con delantal todos los días en la carnicería y de repente un día le vemos en la playa de Benidorm, en bañador, pues quizás no lo reconozcamos porque está fuera de contexto. Conocemos su cara, pero no lo asociamos en ese momento con el carnicero. Pero esos son casos muy aislados. El verdadero problema es recordar los nombres. Los nombres, al contrario que las caras, es una invención cultural de los humanos. Nadie nace teniendo un nombre. Hemos aprendido a ponernos nombres. Y esos nombres muchas veces no tienen un significado simbólico, de tal forma que son difíciles de recordar. Carlos no significa nada, Luis no significa nada, David no significa nada, y por tanto nos cuesta recordarlos porque nuestro cerebro tiende a guardar significados semánticos. Te voy a explicar cómo hacer para dejar de una vez para siempre este problema de recordar los nombres. Lo primero que tienes que hacer cuando alguien te diga su nombre es intentar generar una asociación. Por ejemplo, si alguien te dice que se llama María, intentas generar un vínculo entre ese nombre y el concepto que tengas tú de María. La Virgen María,
María Schneider, yo qué sé, cualquier tu amiga María, cualquier María, o incluso el concepto, por ejemplo, si dice me llamo Caridad, ¿vale? Puedes asociar caridad con el concepto de una persona caritativa, ¿vale? La cuestión es generar una asociación, una metáfora, una analogía que te permita recordar ese nombre asociándolo con esa imagen que has creado. Intenta que esa imagen sea lo más emocional posible, para que sea más fácil recordarla. Algo, imagínate la escena grotesca, exagerada. Si es María, imagínatela con un halo enorme, gigantesco que está alrededor de su cabeza, porque cuando más surrealista, inverosímil, emocional sea la escena que te imagines, más fácil será que puedas recordarlo. Lo siguiente que tienes que hacer es verbalizarla. Si es posible, si estás en un entorno informal, verbaliza esa información. Dile a María, María, te veo con un enorme halo a tu cabeza como si fueses la Virgen María. Voy a acordarme de tu nombre para siempre. O Carlos, te veo aquí como un rey borrachín inglés, cualquiera que sea la imagen que tengas de ese personaje. Dilo, verbalízalo y la gente normalmente se reirá. Y eso hará más probable que recuerdes su nombre. Una última recomendación: si quieres que ese nombre siga en tu memoria al menos durante el tiempo en que vayas a estar interaccionando con ella, repite el nombre durante el primer minuto, los primeros instantes. Cada vez que veas a esa persona, recrea la escena, recrea su nombre, porque cuando lo hagas se fijará de una forma mucho más eficaz. De esta forma, queridos amigas, vais a superar para siempre el famoso problema de no recordar los nombres. Y si se te olvidan estos consejos, espero que no, siempre tienes el recurso de preguntar, perdona, ¿cómo te llamabas? No pasa nada. No es un drama. No hagas un drama de la mala memoria, porque no tienes buena memoria. Gracias. Nos vemos.